el pasivo, ¿correcto? Que tiene grandes ventajas porque al realizarlo en el mismo lugar no hay que transportar grandes masas de el contaminante o el pasivo. Entonces, en ese caso, el costo es bajo, ¿no? O sea, como ven ustedes acá, el tratamiento se realiza en el mismo lugar, se aplica una técnica de aislamiento, de extracción, de inmovilización o de destrucción, y al final se tiene un suelo limpio. Obviamente hay depuración de gases, de líquidos, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuál es el inconveniente? Que en muchos casos los lugares podrían no ser accesibles para realizar la descontaminación en ese mismo lugar. La pendiente, qué sé yo, el acceso al lugar, ¿no? Hay arrastre, por ejemplo, por las mismas condiciones ambientales, por la lluvia, o sea, es difícil de proteger, de tratar sin que otros factores ambientales afecten, ¿no es cierto? La duración puede ser muy larga justamente por el control de estas condiciones, la accesibilidad para la maquinaria, etcétera, etcétera, y la comprobación de resultados se da en un largo plazo, ¿no? Entonces eso podría ser una desventaja. Pero también se tienen los tratamientos ex situ, ¿no? Donde yo, como dice el término, saco, extraigo el contaminante y me lo llevo a otro lugar donde sí lo puedo tratar bajo condiciones controladas. ¿Qué ventajas tengo? Que al retirarlo y poderlo llevar a un lugar, digamos, más adecuado, tengo mejor accesibilidad a él y a su tratamiento, ¿no es cierto? Homogenización en el tratamiento también, digamos, porque como todo es accesible, todo recibe el mismo tratamiento. Fácil manejo, creo una situación controlada, ¿no es cierto? Puedo monitorear el proceso a través de análisis permanentes, por ejemplo, evaluar la eficacia del tratamiento y la duración del tratamiento es mucho menor, es mucho más eficiente, ¿no? Ahora, ¿qué inconvenientes tiene? Bueno, hay que movilizar grandes masas de pasivos, grandes masas de pasivos, o sea, hay que excavar, el transporte en sí puede representar un riesgo, o sea, tiene que haber todo un protocolo de seguridad en el transporte y el costo puede ser elevado, ¿no? Porque hay que llevarse a este lugar, ¿no? Ahora, hay dentro de los ex situ, no lo he puesto acá, pero la diferencia en realidad no es grande. Dentro de los ex situ se tienen los que se tratan en el lugar, ex situ en el lugar y ex situ en otro lugar. O sea, lo saco del lugar, del desmonte, ¿no es cierto? El contaminante, y lo trato a un costado, digamos así, ¿no? Bajo las mismas condiciones. Y otros los llevo a un lugar alejado, donde tengo probablemente mejores espacios, mejores condiciones, más homogéneas, más controladas para hacer el tratamiento. Muy bien. ¿Qué tipo de técnicas se han utilizado muchísimo, digamos, en este tipo de descontaminación de suelos, ¿no? In situ, ex situ, bueno, hay varias, les voy a hablar de algunas. La primera es la solidificación, no sé si ya lo han visto a lo largo del curso. En la solidificación lo que uno hace es estabilizar el contaminante, ¿no? Se reduce la solubilidad, lo que se trata es de hacerlo menos reactivo, es decir, que sufra transformaciones, oxidación, reducción, que genere agua ácida, por ejemplo, etcétera, ¿no? Entonces, hay una estabilización. Muy bien. Y lo que hacemos es llevar el suelo al estado sólido, o sea, se solidifica esa textura o esa granulometría, digamos, las características del suelo que permiten que el contaminante probablemente se infiltre, se distribuya, etcétera, termina con la solidificación. Entonces, eh, lo bueno de esta técnica es que el suelo se puede reutilizar y generalmente se hace para la construcción, ¿no? La solidificación. En la vitrificación hay algo similar, pero lo que se hace es, acuérdense que el suelo tiene gran cantidad de silicio, ¿no es cierto? Es emplear una enorme cantidad de energía, y esa es una de las grandes desventajas de esto, ahora lo vamos a ver, para hacer del suelo un vidrio prácticamente. Eso es una técnica de estabilización térmica. Y ahí sí no hay Dios que vuelva a sacar ese contaminante de ese suelo vitrificado. El único asunto es que el costo es muy alto, ¿no es cierto? Reduce la movilidad de contaminantes inorgánicos,
destruye contaminantes orgánicos, ¿no es cierto? Es suelo fundido, en pocas palabras, es sumamente estable, más estable que el hormigón, 10 veces más estable que el concreto, imagínense, ¿no? Y no es tóxico para absolutamente nadie, ¿no? El único asunto, como vemos acá, una de las grandes desventajas de la vitrificación es que se emiten gases, ¿no? Se emiten gases, pero hay técnicas para amortiguar, filtrar, aminorar estas emisiones, ¿no? Entonces, acá se tienen las ventajas y desventajas, ¿no? Para la solidificación se reduce la generación de lixiviado, por ejemplo, útil para contaminantes que no pueden ser destruidos ni transformados. En fin, lo mismo para la vitrificación, ¿no? O sea, se vitrifican todos los contaminantes y hay aquí algunas desventajas, ¿no? Que como siempre aparecen en este tipo de técnicas. Entonces, esto es nuevo, ¿no? O sea, solidificación, vitrificación, se hace en muchos lugares del mundo. Pero como dije desde un comienzo, todo depende del costo-beneficio, ¿correcto? Costo-beneficio. Aquí viene la adición de enmiendas. Habíamos hablado de esto y uno de los que más ha trabajado con las enmiendas es España. España encontró en las enmiendas una forma de estabilizar, de atrapar y de remediar suelos afectados por una serie de contaminantes, metales, hidrocarburos, etcétera. Las enmiendas no son otra cosa que una mezcla de materia orgánica, ¿no es cierto? Con sustancias, perdón, materia orgánica y sustancias inorgánicas con los suelos donde están presentes los contaminantes, los metales, los hidrocarburos. La enmienda, cuyo, digamos, núcleo o cuya base en la receta es esta materia orgánica, está suplementada por una serie de minerales que son el secreto de la receta, ¿no? O sea, todos sabemos que la cocina peruana se basa en la cebolla y en el ajo y en el ají. O sea, ese es el aderezo universal de la cocina peruana. Ahora, ¿qué más le vas a echar para que sepa tal cosa o tenga tal textura? Eso ya es un secreto. O sea, ya cada uno sabe qué cositas le echan, ¿no? Laurel, chicha de jora, un poquito más de sal, un poquito más de pimienta, comino. Ese es el secreto de la enmienda. Al final, las enmiendas han probado ser sumamente útiles en la quelación, o sea, en atrapar los metales, ¿no? En una serie de circunstancias, suelos empetrolados, por ejemplo, afectados por pasivos ambientales mineros, y con mucho éxito, con muchísimo éxito, ¿no? Entonces, y hay experiencias en el Perú donde se han intentado utilizar enmiendas, por ejemplo, para el tema del cultivo del cacao, que ustedes saben que tiene una tremenda afinidad por el cadmio, ¿no? En suelos amazónicos, y que es un problema terrible para nuestras exportaciones porque los mercados a los que nosotros orientamos nuestro cacao, que es fino, es un cacao excepcional, que no es el de Kenia, no es el de Ecuador, no es el común, sino es uno especial, tiene, para nuestra mala suerte, una tremenda afinidad por el cadmio. Entonces se han intentado dentro de muchas cosas las enmiendas para intentar amortiguar la concentración de cadmio y evitar que la planta de cacao lo absorba, ¿no? Entonces, hay casos de éxito en el uso de las enmiendas y a gran escala, ¿ah? No estamos hablando de pequeñas cantidades de suelo, sino de miles de toneladas, ¿no? Y bueno, ya sé que han hablado de la biorremediación, de manera que esto lo voy a mencionar de manera muy superficial, pero es parte de estas técnicas de las que estamos hablando también. Recuerdan que estamos hablando de técnicas físicas, químicas, que se pueden combinar con técnicas biológicas como la remediación, ¿no? La remediación es muy potente, hay cientos de experiencias, miles de experiencias en el mundo sobre el uso de plantas nativas que no solamente atrapan el metal en sus tejidos. Cuando uno dice biorremediación, lo primero que piensa, y acertadamente, es que una planta a través de sus raíces, como parte de su proceso natural de alimentación, absorbe nutrientes y de la misma manera absorbe iones metálicos del suelo que luego los acumula en sus hojas, en sus tejidos aéreos, ¿no? En sus frutos,
liberando el suelo de una importante concentración de estos contaminantes, ¿no? Eso es verdad. Pero también no olvidemos que las plantas generan alrededor de sus raíces, en este ecosistema llamado rizoma, ¿no? Una serie de exudados, ¿no? Así como nosotros sudamos, las plantas también producen una serie de polímeros, de sustancias biológicas, ¿no? Naturales, que están compuestas de carbohidratos en su gran mayoría, en algunos casos de proteínas, ¿no? Aminoácidos, que en conjunto forman una especie de gel, como un coloide, una gelatina, ¿no? Que tienen la enorme capacidad de poder atrapar químicamente, digámoslo así, como la materia orgánica, los cationes metálicos, de una manera sumamente estable, muy estable. O sea, esa es una primera forma de estabilización de metales. Y muchas veces la remediación de las plantas, ¿no? La bioremediación, la fitorremediación, se basa en eso, más que en la absorción del metal por la planta. O sea, la planta crea un ambiente en el suelo, alrededor de las raíces, que atrapa el metal de una manera muy estable, ¿no es cierto? Y lo fija y evita que el metal se siga dispersando en el suelo, y a veces la planta ni siquiera lo absorbe. O sea, lo encapsula, lo, lo almacena, ¿no? Lo inmoviliza a través de estos exudados, de estas sustancias, de estos polímeros naturales, ¿ya? Entonces, lo que nosotros vemos acá, ¿no? En la diapositiva, claro, hay absorción, biotransformación, acumulación, hay todo esto, ¿no? Esto ya lo sabemos, pero también hay un proceso de quelación, de inmovilización, ¿no? Que es importante recordar. Bueno, ya casi yendo al final de esta parte de la presentación, em, la bioremediación no solamente es la fitorremediación, que es la que nosotros conocemos más, hay muchos artículos publicados, en el Perú hay cada vez más experiencias con distintas plantas, en distintas condiciones de suelo, con distintos contaminantes y niveles, o sea, hay un recetario extenso, ¿no? Pero no nos olvidemos también que las bacterias juegan un rol fundamental, ¿no? En realidad es el equipo remediador conformado por plantas y bacterias, las que finalmente desarrollan esta capacidad y este poder de descontaminación de suelo, ¿no? Entonces, dentro de la bioremediación también tenemos la degradación enzimática. ¿Qué quiere decir? Que hay microorganismos, por ejemplo, que como parte de su metabolismo, ¿no? Para degradar el sustrato en el que viven, para obtener carbono, energía, como todos nosotros, ¿no es cierto? Ustedes saben que si no fueran por las enzimas, nosotros no metabolizaríamos absolutamente nada y no obtendríamos energía de lo que comemos. O sea, las enzimas son la llave maestra, clave de nuestro metabolismo. Cuando hay un desorden enzimático, existe un desorden metabólico, ¿no? Que tiene en muchos casos correlatos hormonales, etcétera, alimenticios, en fin, bueno. Las bacterias igual. O sea, la bacteria como nosotros produce enzimas que le ayudan a degradar sus sustratos para poder vivir. Ahora, lo interesante es que a veces las bacterias sin saber, están degradando un segundo sustrato gracias a esa enzima o gracias al producto del metabolismo del primer sustrato. Y eso se llama cometabolismo. Es decir, a la vez que estoy degradando un sustrato, estoy ayudando a degradar otro. Inintencionadamente, sin ninguna intención, o sea, es de pura casualidad. Y eso se ha aprovechado mucho en la industria, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, claro, la degradación del segundo sustrato podría resultar contraproducente para la bacteria, podría generar una sustancia nociva, tóxica, pero bueno, ahí hay formas de regular eso, ¿no? Entonces,
¿Por qué menciono acá el cometabolismo? Porque la degradación enzimática que llevan a cabo muchas bacterias podría ayudar a degradar otros contaminantes no naturales, es decir, la bacteria descompone su sustrato natural para comer, pero al hacerlo también podría estar ayudando a degradar algún sustrato contaminado, ¿no? Y ahí es donde sacamos ventaja en este proceso de bioremediación. O sea, la bacteria no lo sabe, pero para nosotros puede resultar muy útil. Entonces, el conocimiento de las enzimas bacterianas en este proceso de descomposición, ¿no? En los suelos puede sernos de mucha utilidad. Por eso les digo, tiene que ver con la naturaleza del contaminante, etcétera, etcétera, ¿no? Y la otra es la remediación microbiana, bueno, que viene aplicándose hace décadas. También los españoles son unos expertos en eso, ¿no? Por ejemplo, la inoculación. Yo tengo los cultivos en el laboratorio, que sé perfectamente qué es lo que hacen, qué degradan, en cuánto tiempo, bajo qué condiciones, y llevo un cultivo al campo y hago un inóculo, ¿no es cierto? Siembro un inóculo. Por supuesto, tengo que añadirle nitrógeno, fósforo, oxígeno, agua, para que esa bacteria, claro, la bacteria no hace milagros por sí sola, hay que ayudarla, ¿no? Lo otro es la bioaumentación, que es donde yo hago esto, o sea, incorporo bacterias a las ya nativas. O sea, ya hay bacterias que solas están trabajando, las sulfatorreductoras, las oxidadoras y otras, pero yo puedo llevando otras, se llama bioaumentación. En estas técnicas, por ejemplo, ex situ, que acabo de comentar hace grandes espacios, se forman pilas de toneladas de contaminante, de pasivo, de lo que ustedes quieran, que son removidas con cargadores frontales y donde se añaden estos inóculos de bacterias y se remueven, se oxigenan, se le ponen nutrientes para que la bacteria funcione, para que la bacteria metabolice, ¿correcto? Y remedie. Una vez que el metal está remediado, acomplejado, estabilizado, se regresa a ese suelo de donde se sacó, pero ya es un suelo tratado. Pero para eso, claro, necesita un espacio, digámoslo así, ¿no? Plano, protegido, oxigenado, adecuado para que entre maquinaria y remueva. O sea, de existir, eso existe en muchos lugares del mundo. ¿Es una inversión? Seguramente, pero da muy buenos resultados. Y lo mismo la biolixiviación, ¿no es cierto? También con el uso de bacterias para ayudar a remover estos contaminantes, ¿no? Entonces, esta remediación microbiana tiene como objetivo la inmovilización de metales a través de todos estos procesos, ¿no? Biosorción, bioacumulación, biomineralización, biotransformación. Y finalmente, simplemente indicar mecanismos de interacción entre metales y microorganismos, ¿no? La biosorción, ¿no? Captación de metales, por ejemplo, o radioisótopos. En el Perú no los tenemos. Uso de bacterias y o biopolímeros, ¿no? Que son estos exudados que les decía hace un momento, estos polímeros naturales con capacidad de atrapar metales. Biosorbentes naturales, como materia orgánica pero sintética, ¿no? Para el intercambio iónico, agentes quelantes, justamente de lo que hablábamos ahora, que atrapan al metal a través de interacciones no más químicas, ¿no? Precipitación de metales por microorganismos, bueno, ya hemos estado hablando un poquito de esto también, ¿no? Al final la idea es producir especies menos reactivas, menos móviles, ¿no? Por actividad bacteriana. Y transformación enzimática, como ya hemos estado hablando, ¿no? Cometabolismo, por ejemplo, ¿no? Exacto. Y esta es la última diapositiva, ¿no? Simplemente para sintetizar y mostrar en un diagrama cuál es esta interacción, ¿no? Entre microorganismos y el sustrato, ¿no? Para poder ayudar a esta actividad microbiana de remediación, para la degradación, yo puedo llevar a cabo estas técnicas de bioaumentación añadiendo otros organismos, como habíamos dicho,
También tomar en cuenta que hay una interacción entre el contaminante y el ambiente. Acuérdense que hemos hablado de la lixiviación, intemperización, la oxidación, la infiltración, etcétera, ¿no? Y que va a determinar la biodisponibilidad de la que tanto hemos estado hablando. Y también, por supuesto, los microorganismos requieren de una ayudita, digamos así, de nitrógeno, de fósforo, de agua, de oxígeno, que son condiciones ambientales y requisitos fisiológicos para que ellas también puedan actuar, ¿no? Para que puedan ayudar en esta remediación. Bueno, muy bien. Entonces, son un cuarto para las 9. Creo que es una buena hora de repente para hacer algunas preguntas o simplemente esperar un momentito, ¿no? Al inicio de la sección a cargo de la doctora Margarita Macera. Para mí siempre ha sido un gusto poder comentar, hablar un poquito sobre estos aspectos de remediación, de restauración ambiental, probablemente desde un punto de vista más biológico, pero que tienen un tremendo potencial acá en el Perú, ¿no? Sobre todo por la diversidad que tenemos de plantas, de microorganismos digamos, la posibilidad de poder desarrollar tecnología nuestra, ¿no? Para nuestras condiciones, que son de por sí ya bastante peculiares por la altitud, por las condiciones climáticas de temperatura, oxígeno, nutrientes, y que suponen un reto, ¿no? Incluso para quienes vienen del extranjero y ven lo que se hace acá en el Perú, ¿no? Y que los sorprende, bueno, tenemos justamente ahí un abanico de posibilidades de investigación en el tema de la remediación ambiental. Bueno, no sé, voy a... eh, bien, no sé si alguien quisiera hacer alguna consulta.